Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. El asentamiento era un conjunto de 16 tiendas de campaña dispuestas en un óvalo suelto alrededor de un pozo de fuego central que había sido sacado de la arena y revestido con piedras planas. 4 carros estaban sentados en el borde sur del óvalo, con sus cubiertas de lona blanqueadas por el sol implacable. La gente se movía entre las tiendas. Eran pocos. Quizás 30. Rostros desgastados bajo envoltorios de tela descolorida. Comerciantes, la mayoría de ellos. Me di cuenta por la forma en que disponían sus productos en mesas bajas fuera de las solapas de la tienda, rollos de tela, carne seca en tiras, recipientes de cerámica tapados con cera, manojos de hierbas secas atadas con cordón. Las exhibiciones fueron modestas. Los precios, anotados en tablas de madera en un guión que no reconocí, no lo eran. Un asentamiento como este vivía de visitantes. Cada caravana que pasaba representaba una transacción que mantenía vivas las tiendas durante una semana más. Éramos visitantes. En el momento en que llegamos a la cima de la duna y descendimos hacia el pozo de fuego, los ojos nos encontraron. La mirada de la gente evaluando si los recién llegados llevaban monedas, mercancías o problemas. Una de las mercaderes, una mujer de unos 50 años cuyo pañuelo estaba teñido de un índigo profundo que se había descolorido a gris azulado en los bordes, se levantó de su taburete y cruzó la distancia entre su tienda y el perímetro del óvalo antes de que hubiéramos dado 10 pasos hacia el campamento. Ella habló. El idioma no era imperial. Lena respondió. Su pronunciación era imperfecta, pero el rostro de la mujer pasó de la evaluación a algo más cálido. La calidez profesional de un comerciante que había confirmado que una transacción era posible. Ella me pregunta si estamos comprando o vendiendo, me murmuró Lena mientras la mujer hacía un gesto hacia su tienda. Le dije que comprara. Suministra. Un lugar para dormir. ¿Hablas con Suri? Basta. Las lentes tintadas de Lena reflejaban el interior de la tienda mientras nos agachábamos a través de la solapa. El módulo de lenguaje de la escuela de formación cubrió frases conversacionales. Lo complementé con un texto de gramática. Las diferencias estaban en todas partes una vez que comencé a buscar. La moneda que cambió de manos cuando pagamos nuestros suministros no fue la corona dorada. Las monedas eran de plata, más pequeñas que la moneda imperial, estampadas con un patrón geométrico en una cara y una inscripción en escritura con Suri en la otra. Lena se encargó del intercambio. Ella había memorizado las tasas de conversión antes de que cruzáramos la frontera. La vestimenta fue el cambio más visible. Cada persona en el asentamiento vestía variaciones de la misma prenda esencial, túnicas largas y fluidas de tela ligera que cubrían el cuerpo desde la garganta hasta el tobillo. El material ondeaba con el viento del desierto. Nuestra ropa imperial, incluso despojada de las capas más ligeras que llevábamos, parecía absurda en comparación. Compramos túnicas. La comerciante sacó 3 de un cofre que tenía en la parte trasera de su tienda. Lino pálido. El tejido era más grueso que la tela imperial pero medio más ligero. Nos mostró, a través de gestos, cómo envolver la tela sobre los hombros y asegurarla en la cintura con un cinturón tejido que mantenía las capas en su lugar sin restringir el movimiento. Me cambié en la sección con cortinas de la tienda y salí sintiéndome, por primera vez desde que entramos al desierto, como si el calor hubiera pasado de ser un asalto a una negociación. Henrik se miró a sí mismo en la placa de metal pulido que servía al asentamiento como espejo comunitario. Giró a la izquierda y luego a la derecha. Podríamos acostumbrarnos a esto, dijo. El mapa cuesta más que las túnicas. El comerciante que lo vendió desenrolló el pergamino sobre una mesa baja y pesó sus esquinas con piedras. El desierto llenaba el centro del mapa. Una vasta y pálida extensión marcada con símbolos dispersos que representaban asentamientos, fuentes de agua y las rutas que los conectaban. Los símbolos estaban en escritura con Suri. Lena tradujo, mientras su lápiz se movía sobre su cuaderno mientras registraba los puntos clave. La ruta hacia la capital estaba marcada con tinta roja.
línea que discurría entre grupos de asentamientos, siguiendo el camino de arena compactada donde la base era estable y las dunas más bajas. 5 días. El comerciante lo confirmó mediante una combinación del kumsuri detenido de Lena y un dedo levantado 5 veces con enfática precisión. 5 días hasta Calatar. El nombre quedó en el aire entre nosotros después de que Lena lo pronunció. Lo repetí en silencio. Calatar. La capital del sultanato. La sede de cualquier gobierno había surgido de los huesos de un titán muerto y de las ambiciones de un mago del octavo círculo hace 2 siglos. Pagué al comerciante con la bolsa de moneda convertida que me había proporcionado la oficina de logística de la Cruz de Hierro. Produjo, como parte de la compra, un pequeño dispositivo Magitech, una brújula de latón y cristal, no más grande que un reloj de bolsillo, cuya aguja no apuntaba hacia el norte. Apuntaba hacia el asentamiento más cercano en la ruta del mapa y se recalibraba a medida que el usuario se movía. Henrik lo probó. La aguja giró, se estabilizó y apuntó hacia el sureste. ¿Confiable?, le preguntó a Lena. Examinó el dispositivo con la atención concentrada que prestaba a cada objeto mecánico. Le di la vuelta. Presioné la cara de cristal. Observé cómo respondía la aguja. Crudo encantamiento. Pero funcional. Ella lo devolvió. Se mantendrá así durante una semana antes de que sea necesario reemplazar el cristal. Suficiente. Los días se comprimieron en un ritmo. Despierta antes del amanecer, cuando la temperatura esté en su nivel más bajo. Caminar. La arena debajo de nuestras botas pasó de ser dunas sueltas a llanuras compactadas y luego a tramos de grava que crujían con cada paso. La aguja de la brújula apuntaba. Seguimos. De acuerdo a acuerdo. Cada uno era una variación del primero. Un anillo de tiendas de campaña. Comerciantes. Caballos. Las mismas miradas y transacciones. En el tercer asentamiento, podía contar hasta 20 en kumsuri y pedir agua sin la ayuda de Lena. Para el cuarto, pude encadenar frases rotas, todavía destrozadas, todavía lentas, pero suficientes para regatear sobre carne seca sin que alguien tradujera cada palabra. A ese ritmo, la gula estaba haciendo su parte. Devorando el idioma de la misma manera que devoró todo lo demás. Los asentamientos crecieron a medida que avanzábamos hacia el norte. El segundo albergaba quizás a 50 personas. El tercero, 80. El cuarto estaba más cerca de un pueblo propiamente dicho, una empalizada de madera, una plaza de mercado, niños que no se estremecían ante los extraños. No fue hasta el día 5 que apareció la notificación. Nueva habilidad adquirida, kumsuri, nivel 0. Aunque avanzamos hacia la civilización, el desierto no se volvió más seguro. En todo caso, se volvió más peligroso. Las mutaciones fueron constantes. Entre el segundo y el tercer asentamiento, una columna de insectos brotó de una duna 200 metros a nuestra izquierda. No las hormigas con las que habíamos luchado antes. Algo más pequeño. Al lado. Una nube de cuerpos del tamaño de gorriones cuyas alas zumbaban a una frecuencia que hacía vibrar mis dientes en sus cuencas. Pasaron sobre nosotros en una ola que duró 30 segundos, desapareciendo la nube sobre las dunas del sur tan abruptamente como había llegado. Henrik los vio irse. Avispas de arena, dijo. ¿Agresivo? Yo pregunté. Solo cuando la colmena está amenazada. Guardó el guía. Comen escarabajos de arena. Que comen escorpiones de arena. Que comen lo que es más pequeño que un escorpión de arena. La cadena alimentaria aquí es vertical. Todo está comiendo algo y todo ha sido cambiado por el maná. Entre el tercer y cuarto asentamiento, el terreno dio origen a algo más grande. Una figura se movió bajo la arena 50 metros delante de nosotros. Una perturbación rodante, una ola que viaja a través de las dunas de la misma manera que una ola viaja a través del agua, la superficie sube y baja a medida que el cuerpo debajo de ella se mueve. Nos detuvimos. La ola pasó nuestra posición. La arena se asentó. Fuera lo que fuese, era lo suficientemente grande como para desplazar una cresta de 3 metros de ancho y lo suficientemente profunda como para que solo se registrara la presión de su paso.
La mano de Henrik descansaba sobre el agarre de la gran espada. Sus nudillos eran blancos. Desert WRM, dijo Lena. Ella no buscó su espada. Sus ojos siguieron la trayectoria del disturbio. Subterráneo. Salen a la superficie para alimentarse al anochecer. ¿No nos está cazando? Yo pregunté. Somos demasiado pequeños. Ella ajustó sus lentes tintados. Un WYRM de ese tamaño busca cosas del peso de una caravana. Si hubiéramos viajado en carros y caballos, tendríamos un problema. La ola disminuyó en la distancia. El desierto reanudó su silencio. Pero los monstruos no fueron lo único que se hizo más frecuente a medida que viajábamos más profundamente hacia el sultanato. Los soldados aparecieron al tercer día. La primera patrulla que encontramos fue un grupo de 4, moviéndose por la misma ruta que la brújula nos indicó que siguiéramos. Se materializaron a partir de la neblina de calor que se avecinaba, un momento, horizonte vacío, al siguiente, 4 figuras caminando en formación con la precisión pausada de los hombres que poseían el suelo bajo sus pies. Eran askeri. El ejército del sultanato. Los materiales informativos los mencionaban. El paquete de inteligencia de Katja incluía una sección sobre el aparato de seguridad del sultanato. La descripción no me había preparado. Vestían de blanco. La tela era más pesada que las túnicas civiles, una túnica ajustada debajo de una prenda exterior en capas que llegaba hasta la mitad del muslo, ceñida a la cintura con una amplia faja de cuero tejido. Sus botas eran marrones, hasta la pantorrilla, con dedos puntiagudos que se curvaban ligeramente hacia arriba. Las máscaras eran lo que captaba y sostenía la mirada. Bronce. O algo que pareciera bronce. Un metal cálido que se había trabajado en cubiertas de media cara que se extendían desde el puente de la nariz hasta debajo de los pómulos. El borde superior se curvaba alrededor de las cuencas de los ojos, proyectando los propios ojos en una sombra permanente. El borde inferior dejó la mandíbula expuesta. Por encima de las máscaras, cascos. Cónico, ajustado, anillado en la base con una banda del mismo metal de color bronce. Desde la cima del casco, pequeñas columnas de plumas blancas. Se movían con el viento del desierto como las crestas de las olas. A la cintura de cada soldado, una espada. Largo. Curvat. Las vainas eran de cuero envueltas en cordón, y las empuñaduras se extendían desde el envoltorio con el elegante arco de un diseño optimizado para dibujar y cortar en un solo movimiento. Las hojas eran más largas que las espadas imperiales y la curvatura añadía un alcance que una hoja recta no podía igualar. La patrulla nos pasó sin detenerse. Los ojos del soldado líder, sombreados bajo la máscara de bronce, nos recorrieron en una sola evaluación. Nuestra ropa era común, pero las armas que llevábamos eran incorrectas, demasiado extrañas. Aún así, su mirada siguió adelante sin detenerse. En un estado que vivió y murió gracias al comercio de caravanas, los extraños eran la economía. Solo necesitábamos ser lo suficientemente anodinos. Después de eso las patrullas se hicieron más frecuentes. Al cuarto día nos topamos con ellos cada pocas horas. Grupos de 4 o 6 personas, moviéndose a lo largo de las rutas. Algunos viajaban a pie. Otros montaban animales que no había visto antes. Algo entre un caballo y un camello. De piernas largas y pecho estrecho, con pieles del color de la arena húmeda y ojos que seguían el movimiento. En el quinto asentamiento, el más grande hasta el momento, una extensión de estructuras de adobe y puestos de mercado permanentes que calificaban como una ciudad propiamente dicha, los vimos usar magia. El incidente fue mundano. El carro de un comerciante había volcado en la vía central del asentamiento, derramando cajas de productos secos a lo largo del camino de tierra compactada. Llegaron 2 soldados askeri. Uno de ellos extendió una mano hacia el carro. La tierra debajo de él se movió. La tierra compacta simplemente se movió, elevándose debajo del carro volcado en una suave ola que enderezó el vehículo y lo colocó nuevamente sobre sus ruedas. El soldado bajó la mano. El comerciante hizo una reverencia. La patrulla continuó sin perder el ritmo. La mayoría de ellos son magos, dijo Lena en voz baja. Sin embargo, todos los askeri deben usar armas en combate.
El informe lo mencionó, pero viéndolo en la práctica. Después de 5 días en el desierto, los 3 estábamos cansados. El calor lo había arrastrado todo. Toda reserva de humedad, energía y tolerancia a la arena en lugares a los que la arena nunca debería llegar. Mis túnicas, que habían parecido liberadoras el primer día, ahora eran sábanas con costras de sal que raspaban la piel que a su vez estaba cubierta de sudor seco. Mis labios se habían agrietado. El trazo de Maname and a Breath introducido en mi tejido mantuvo mi cuerpo funcional, pero no pudo reemplazar el agua, no pudo reemplazar la comida, no pudo reemplazar la simple necesidad humana de sombra y descanso que el desierto negaba con cada paso. Henrik caminaba con los hombros encorvados hacia adelante y la gran espada arrastrándose hacia su espalda. Lena había dejado de escribir. Su cuaderno estaba sellado dentro de su estuche. Incluso su implacable instinto de documentación había sido sometido por el 5.º día de arena y sol. Pero estábamos cerca. La aguja de la brújula apuntaba de sur a sureste y la distancia entre los asentamientos se había reducido de horas a minutos. El tráfico en la ruta había cambiado. Donde los primeros días solo habíamos visto nuestras huellas en la arena, el sendero del último día fue una carretera. Caravanas. Se movieron en ambas direcciones a lo largo de la ruta. Largas columnas de carros, animales de carga y figuras andantes que se extendían a lo largo de las dunas en líneas que tardaban minutos en pasar. La escala era asombrosa. Algunas caravanas numeraban docenas de vagones, con sus cubiertas de lona adornadas con insignias de casas comerciales en escrituras y colores que representaban redes comerciales que se extendían por todo el continente. Nos unimos al flujo. 3 cadáveres más en un río de miles. Subimos la última duna. Y se detuvo. El muro vino primero. Se elevó desde el suelo del desierto como un acantilado. Piedra blanca. El material no se parecía a nada que hubiera visto en Silvervale, era más liso que la piedra de cantera, como si la pared misma hubiera sido transmutada a partir de la arena del desierto. El muro tenía 20 metros de altura. La altura era una estimación calibrada en comparación con los soldados askeri que patrullaban su cima, cuyas figuras, a esta distancia, estaban reducidas a motas blancas que se movían a lo largo de una pasarela que recorría toda la circunferencia de la pared. Los símbolos cubrían la superficie. Comenzaron en la base del muro, donde la piedra blanca se encontraba con la arena, y subieron en columnas verticales que se extendían hasta el parapeto. Cientos de ellos. Miles. Tallado en la piedra a una profundidad de quizás 1 centímetro, cada símbolo estaba lleno de un pigmento tan oscuro que podría haber sido negro. Los símbolos no eran imperiales. El muro no era solo un muro. Era una matriz de barrio de una escala y complejidad que eclipsaba todo lo que había encontrado. Cada símbolo era un nodo. Cada nodo estaba conectado a todos los demás nodos a través de enlaces armónicos que tejían toda la superficie de la pared en un solo hechizo continuo. Las puertas se colocaban en el muro a intervalos regulares. Nos acercamos al más cercano. Fue enorme. 15 metros de ancho. 10 metros de altura. Las puertas, 2 losas de metal oscuro, cada una lo suficientemente gruesa como para que las bisagras que las sostenían fueran columnas remachadas de bronce del diámetro de troncos de árboles. Se abrían para recibir el flujo interminable de caravanas que vertían en un flujo de ruedas y cascos. Las puertas estaban pintadas. Cada superficie. Cada centímetro cuadrado del metal oscuro, desde el suelo hasta el vértice donde las puertas se encontraban con la piedra de la pared, estaba cubierto con los mismos símbolos que marcaban la piedra circundante. El olor me golpeó. Hierro. La sangre estaba tan espesa y el olor tan concentrado que el metal que había debajo había pasado a ser secundario frente al recubrimiento. El paso de Henrik flaqueó. Se recuperó, pero su mandíbula se había colocado en una línea rígida. Bárbaros, dijo. Su mano se levantó. Apuntado a las puertas. Los símbolos pintados. La sustancia oscura que brillaba en la luz. Es su diezmo. Lo usan para protección. ¿Sangre? Yo pregunté. Un poderoso componente alquímico, dijo Lena. Si no tienes límites. No entendí todo el alcance hasta que estuvimos lo suficientemente cerca de los guardias que flanqueaban la puerta como para que sus rostros se hicieran visibles.
Los askeri que habíamos visto en la ruta estaban a distancia. Máscaras de bronce. Uniformes blancos. La impresión general de soldados disciplinados que desempeñan una función de seguridad. Estos guardias estaban al alcance de la mano de la multitud que pasaba. Sus máscaras cubrían menos. El soldado más cercano a mí tenía una mandíbula mal. La mandíbula era demasiado pesada, la estructura ósea demasiado pronunciada, los dientes detrás de los labios separados demasiado numerosos y demasiado afilados. Los caninos, si la palabra todavía se aplicaba, se extendían más allá del labio inferior en puntos que captaban la luz. Sus ojos, sobre la sombra de la media máscara de bronce, eran de color ámbar. Un ámbar más oscuro, más saturado, con pupilas verticales. El soldado que estaba a su lado era diferente. El mal estaba en las manos. Los dedos que descansaban sobre la empuñadura curva de la espada eran demasiado largos para una articulación completa. Las uñas se engrosaban hasta convertirse en algo más parecido a garras y la piel entre los dedos estaba ligeramente palmeada. Miré al siguiente soldado. Y el siguiente. Cada rostro que las máscaras dejaban expuesto tenía su propia desviación de lo que yo entendía como anatomía humana. Mutantes artificiales, dijo Lena en voz baja. La especialidad del sultanato. Calatar se abrió ante nosotros como una alucinación que había decidido hacerse realidad. Más allá de las puertas, el desierto dejó de existir. Las calles que irradiaban desde el interior de la puerta no eran las amplias y ordenadas avenidas de la capital imperial. Eran estrechos y sinuosos. Los edificios se elevaban a ambos lados en pilas de adobe y piedra pálida que subían 3, 4, 5 pisos, y cada nivel se extendía más sobre la calle de abajo hasta que los pisos superiores casi tocaban el hueco, creando túneles de sombra que reducían el sol del desierto a finas láminas entre los aleros que sobresalían. El ruido era algo físico. Voces en una docena de idiomas, entre ellas imperiales pero subordinadas a Kunsuri y otras que no pude identificar. El ruido del comercio, monedas en los mostradores, mercancías en las básculas, el estruendo y el ruido de los talleres que funcionan en puestos abiertos. El olor era un centenar de olores comprimidos en un único y abrumador asalto. Especias que quemaban los senos nasales. Cocinar carne sobre brasas abiertas. La mordida química aguda de los talleres alquímicos. El almizcle de los animales. Incienso, espeso y dulce, que brotaba de las puertas que conducían a edificios cuyos propósitos no podía adivinar. Color. En todas partes, color. La pálida monotonía del desierto había sido reemplazada por un espectro que parecía haber sido aplicado con intenciones agresivas. Toldos de mercado en color carmesí, índigo y azafrán. Pancartas colgadas de las ventanas superiores con patrones que podrían haber sido heráldicos o decorativos o ambos. La vestimenta de la multitud, que explotaba en todas direcciones con telas que hacían que la moda imperial pareciera un funeral. Una metrópoli. En el desierto. Detrás de paredes pintadas de sangre, custodiadas por soldados cuya humanidad había sido alterada quirúrgicamente. Lo inhalé. Deje que la avalancha sensorial se calme. Luego comencé a caminar. Vamos, dije. Tenemos gente esperando. El punto de contacto estaba en el distrito de almacenes, en el extremo noroeste de la ciudad, donde el bullicio comercial disminuía y los edificios intercambiaban ornamentación por funciones. Estructuras de almacenamiento de techo plano de piedra desnuda, sus puertas lo suficientemente anchas como para admitir vagones cargados, sus interiores oscuros y frescos. Las caravanas que alimentaban la economía de la ciudad necesitaban un lugar donde almacenar sus mercancías entre la llegada y la venta, y este distrito fue el resultado. Una expansión de depósitos y almacenes y la infraestructura de apoyo de almacenistas, transportistas y la inevitable población de oportunistas que se ganaban la vida en los espacios entre el comercio legítimo. Recorrimos callejones que se doblaban sobre sí mismos, cruzamos plazas de mercado que aparecían sin previo aviso y desaparecían detrás de nosotros como habitaciones de un laberinto. Bajamos escaleras de piedra que descendían de un nivel de la ciudad a otro. Estábamos a mitad de la transición del barrio comercial al distrito de almacenes cuando el terreno se movió. Un temblor. Sutil. El tipo que pasa por las suelas de tus botas y sube por los huesos de tus piernas. Luego otro. Más pesado. Los puestos vibraban.
Una olla de cerámica en el estante de exhibición de un vendedor caminó hasta el borde y cayó. Se hizo añicos sobre los adoquines con un sonido que fue tragado inmediatamente por el ruido de la multitud, que, noté, no había cambiado. Los vendedores no se inmutaron. Los compradores no habían levantado la vista. El flujo de cadáveres a través del mercado continuó sin interrupción. Un tercer temblor. Este es lo suficientemente fuerte como para sentirlo en el pecho. Aparecieron soldados. Se movieron contra la corriente de la multitud, enhebrándose entre los cuerpos. 6 askeri con su equipo completo, las túnicas blancas, las medias máscaras de bronce, las espadas curvas a sus caderas, pasaron junto a nosotros hacia la muralla de la ciudad. La mano de Henrik se desvió hacia el agarre de su gran espada. Sus hombros se habían cuadrado. El reflejo de combate. Le agarré la muñeca. Me sacudió la cabeza. A nuestro alrededor, el mercado continuó. Un hombre en un puesto de frutas a mi izquierda sostenía un melón en cada mano, comparando su peso. Una mujer a su lado discutía con el vendedor sobre el precio de los frutos secos. Sus gestos eran tan expansivos como si los temblores no fueran más que una distracción menor. Un niño, de no más de 8 años, pasó rápidamente junto a mis rodillas persiguiendo una pelota de cuero. «Solo otro titán», dijo alguien. La voz vino de detrás de nosotros. Me giré. Un hombre mayor, un comerciante, a su parecer, con un carro cargado con rollos de lino sin teñir, se había detenido para ajustar las correas que sujetaban su carga. «Se rendirá pronto», añadió el hombre. Apretó una correa. Mis ojos siguieron a los askeri hacia la pared. La muralla noroeste de la ciudad era visible por encima de la línea del tejado de la última fila de puestos del mercado. Más allá del muro, algo se levantó. Al principio la forma era difícil de resolver. Lo que pude ver fue una silueta que emergió por encima del borde superior de la pared y continuó hacia arriba. Una cabeza. Una cabeza viva, envuelta en escamas superpuestas de material oscuro, cada una del tamaño de una rueda de carro, superpuesta a la siguiente como la piel de una enorme serpiente. La cabeza era larga y en forma de cuña, una geometría baja y ahusada que se estrechaba desde una mandíbula ancha hasta un hocico liso y puntiagudo. La boca se abrió. Incluso desde esta distancia, varios cientos de metros, quizás más, el sonido nos alcanzó. Una frecuencia tan profunda que pasaba por alto por completo los oídos y se registraba en los huesos. Los adoquines bajo mis pies zumbaban. Las tazas restantes en las mesas de los vendedores bailaron. En algún lugar de los puestos detrás de mí, los cristales se rompieron. La cabeza se elevó más alto. Apareció a la vista. Grueso como una torre. Se arqueó sobre la pared. Mirando hacia la ciudad. Los ojos recorrieron los tejados, los de algo que vio sin comprender. La boca se abrió más. Luz acumulada en la garganta. Azul blanco. Lo suficientemente intenso como para proyectar sombras. La luz se condensó. Comprimido. Un punto de terrible resplandor que colapsó hacia adentro sobre sí mismo y luego. El rayo se disparó. Una columna de energía azul blanca que cruzaba la distancia entre la boca de la criatura y la ciudad en el tiempo entre un latido y el siguiente. El aire a lo largo de su camino se encendió. Una onda de choque de atmósfera sobrecalentada salió disparada de la trayectoria del haz, aplanando los toldos del mercado y enviando telas sueltas desde los tendederos. La viga golpeó la ciudad. O debería haberlo hecho. 15 metros dentro del perímetro del muro, el aire mismo se endureció. El impacto fue visible. No había nada allí. Sin embargo, el rayo golpeó algo y se detuvo. La energía salpicó todo lo que ocupaba el espacio entre la viga y la ciudad, extendiéndose a través de una superficie invisible y desvaneciéndose en el lapso de 2 segundos. Ni un rasguño. Ni un susurro de calor llegó a los edificios de abajo. El mercado ni siquiera se detuvo. «Salve al Salvador», dijo una mujer desde la puerta de una tienda de especias a mi derecha. Presionó la palma de su mano contra su frente y luego contra su pecho. El gesto fue automático. Ritual. «Salve al sultán». Otras voces captaron la frase.
Un murmullo que se extendió por la plaza del mercado como una oración. Salve al Salvador. Salve al sultán. Miré al cielo donde había estado el rayo. ¿Alquimia? Cualquiera que fuera lo que sostenía esa barrera invisible no era la magia convencional de la sala. Era algo más allá. Algo construido a partir de ingredientes que mezclaban maná, sangre, ingeniería orgánica y 2 siglos de iteración en una matriz defensiva que podía detener el aliento de un titán. No tenía una palabra sobre lo que había construido el sultanato. No estaba seguro de que alguien lo hiciera. Los magos llegaron 30 segundos después. Procedían de la propia muralla, figuras que emergían de escaleras y torres de entrada, con túnicas más pesadas que las túnicas de los soldados askeri. Sus manos se levantaron. La arena se levantó con ellos. El desierto más allá del muro respondió. Pilares de arena compactada brotaron de las dunas en una secuencia tan rápida que parecía como si a la tierra misma le estuvieran creciendo dientes. Cada pilar tenía 10 metros de ancho y subía hasta una altura que coincidía con la garganta de la criatura. Golpearon los flancos del titán, las espirales de su cuerpo, su cuello. La cabeza del titán se partió hacia un lado cuando una columna de arena comprimida golpeó la articulación donde su cráneo se encontraba con su cuello. El impacto soportó el peso de cientos de toneladas de arena densificada. La criatura se tambaleó. Más pilares. Los magos en la pared trabajaban en concierto, con las manos subiendo y bajando a ritmos que se superponían y reforzaban entre sí. El titán volvió a probar el rayo. La luz azul y blanca se acumuló en su garganta. La boca se abrió. Una columna de arena lo golpeó en la mandíbula desde abajo. La boca se cerró de golpe. El haz se descargó dentro de las fauces cerradas. La luz azul brotó de entre los dientes de la criatura en finas corrientes, y la cabeza del titán se elevó hacia el cielo con una convulsión que hizo que su cuello se arqueara hacia atrás. Rugió. La profunda vibración sacudió el aire. Pero estaba retrocediendo. Las enormes bobinas se dibujaron hacia atrás. El cuerpo de la criatura, que había estado presionando hacia la pared, comenzó a retroceder. Deslizante. Retrocediendo. Los pilares de arena lo siguieron, golpeando sus flancos mientras se retiraba, empujándolo hacia atrás a través de las dunas hasta que la silueta de la criatura había disminuido a una forma en el horizonte. Minutos. Todo el compromiso había durado minutos. Los magos bajaron las manos. La arena se asentó. El desierto recuperó su quietud sin rasgos distintivos como si nada lo hubiera perturbado. En el muro, los soldados askeri regresaron a sus patrullas. En el mercado, el niño que perseguía la pelota de cuero volvió a pasar por mis rodillas. El vendedor de frutas retomó su discurso de venta como si la interrupción hubiera estado por debajo del umbral de su atención. ¿Cómo carajo es eso un titán? Dije. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. No se parece en nada al del desierto. Ni siquiera cerca. No parece la misma especie. Henrik finalmente había soltado el agarre de su gran espada. Flexionó los dedos, llevando sangre de nuevo a los nudillos blanqueados. Probablemente no lo sean, dijo. Su voz era plana. La particular planitud de un hombre al procesar algo que excedía su preparación. Los llamamos a todos titanes. Cada uno de esos bastardos de gran tamaño que salen tambaleándose de cualquier grieta que los haya generado. Todos vienen del mismo portal y son más tontos que una valla de piedra. Él hizo una pausa. Pero nadie sabe si son lo mismo. Podría ser una especie. Podrían ser 100 especies diferentes las que salieron arrastrándose del mismo agujero. Monstruos aleatorios del mismo infierno, dijo Lena en voz baja. Sus lentes tintados se habían deslizado por su nariz y miraba la pared con los ojos desnudos. Monstruos aleatorios del mismo infierno, confirmó Henrik. Miré más allá de la pared. Más allá del desierto. Hacia todo lo que se encontraba más allá del horizonte. En algún lugar, más allá de las rutas comerciales, los pasillos de caravanas y los desechos infestados de monstruos, una brecha en realidad estaba abierta como una herida que se negaba a sanar. Y de esa herida salieron cosas. No quería ver ese portal. Ahora no. Nunca. Seguimos moviéndonos.
El distrito de almacenes nos tragó en cuestión de minutos. El ruido del mercado disminuyó. Las calles se ensancharon. Los edificios se volvieron más simples, estructuras funcionales de piedra desnuda y ladrillo horneado al sol, sus puertas flanqueadas por plataformas de carga y los profundos surcos de las ruedas de los vagones desgastados en la tierra compactada durante años de uso. El establecimiento que buscábamos ocupaba una posición de esquina en la intersección de dos carriles de almacén. No tuvo nada destacable. Un depósito de suministros, según las apariencias, el tipo de lugar que daba servicio a caravanas con piezas de repuesto, cuerdas, lonas y provisiones secas. El cartel encima de la puerta estaba en Kumsuri. Detrás del mostrador, un hombre mayor estaba sentado en un taburete. Sus manos descansaban sobre la superficie cicatrizada del mostrador. Sus ojos nos siguieron desde el momento en que cruzamos la puerta. Dije la frase. 6 palabras en Kumsuri. Una secuencia que me habían grabado en la memoria durante la sesión informativa previa a la partida y que no tenía relación gramatical con nada que dijera un cliente legítimo. Los ojos del hombre cambiaron. Sus manos se levantaron del mostrador. Nos miró hacia la calle, confirmando que estaba vacía, luego dio un paso hacia un lado y abrió una puerta detrás del mostrador. Él hizo un gesto. Un movimiento único y breve. Entramos. La habitación de atrás era pequeña y oscura. Cajas se alineaban en las paredes. Una mesa ocupaba el centro, cubierta de mapas que habían sido cargados en las esquinas con tazas de latón todavía medio llenas de té frío. Ya estaban sentadas 2 personas. Se quedaron de pie cuando entramos. Un hombre y una mujer, ambos de unos 30 años, ambos vestidos con el mismo tipo de ropa civil del sultanato que habíamos adoptado. El hombre era delgado y de cabello oscuro. La mujer era más alta, de hombros anchos y sus manos estaban marcadas por el patrón particular que proviene de años de trabajo con cuchillas a corta distancia. Soy Gregor. Esta es Maren, dijo el hombre. Su imperial no tenía acento. Maren asintió. El asentimiento lo comunicó todo. El placer es mío. Pongámonos a trabajar. Llevas aquí un tiempo, dije. 14 meses, confirmó Gregor. Sacó una silla de debajo de la mesa y se sentó. Fuimos los primeros. División de investigación, infiltración de largo plazo. La operación es aún nueva y la Cruz de Hierro nunca antes había mantenido una inteligencia sostenida fuera de las fronteras imperiales. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Hizo un gesto hacia los mapas que estaban sobre la mesa. Lo que hemos aprendido es esto. Su dedo encontró un punto en el mapa más grande, un plano de la ciudad de Calatar representado con tinta tan fina que las calles individuales eran visibles. Snowdream entra al sultanato a través de las rutas de caravanas del sur. Múltiples puntos de origen. Su dedo trazó una línea desde la puerta sur de la ciudad hasta un punto en el distrito de almacenes. No muy lejos de donde estábamos sentados. Todo converge aquí. El punto en el que descansaba su dedo era un edificio. Marcado en el mapa con un pequeño círculo rojo que alguien había dibujado con una mano demasiado precisa para ser casual. Un distribuidor, dijo Maren. Su voz era más baja de lo que esperaba, los bordes se desgastaron por 14 meses de hablar con Suri. Centro central. Todo fluye a través de este lugar. Procesamiento, embalaje, distribución a las caravanas salientes que transportan el producto hacia el norte, hacia territorio imperial. Un distribuidor, repetí. Para toda la cadena de suministro. Para la etapa del sultanato, aclaró Gregor. Lo que sucede dentro de las fronteras imperiales es un problema de tu lado. Lo que ocurre aquí, la consolidación, la logística, la interfaz entre la fuente y la red de tránsito, se concentra en una única operación. Él se reclinó. Tienes 2 opciones. Levantó un dedo. 1. Observación. Seguimos recopilando inteligencia. Nombres, rutas, conexiones financieras, perfiles de proveedores. Tomas lo que hemos recopilado al otro lado de la frontera y se lo entregas a la división de investigación para su análisis y eventual acción a través de los canales que la corona decida que sean apropiados. Un segundo dedo. 2. Destrucción. Llegas al centro de distribución.
Quémalo. Romper la cadena de suministro en su punto más estrecho y retrasar la operación de Snowdream meses, posiblemente más. Bajó la mano. La segunda opción tiene un coste. En el momento en que se construya ese almacén, los Askeri responderán. Serás identificado. Serás perseguido. Tendrás que estar fuera de las murallas de la ciudad antes de que la alarma llegue a las guarniciones de la puerta, lo que significa que tendrás aproximadamente entre 15 y 20 minutos entre el incendio y el cierre de cada salida de Calatar. Él hizo una pausa. Si los Askeri te atrapan, no hay extracción. Ninguna intervención diplomática. Las sanciones del sultanato para los agentes extranjeros que realicen actos de sabotaje dentro de sus fronteras no son ambiguas. Se pasó un dedo por la garganta. ¿Qué opinas? Yo pregunté. Miré a Lena primero. Sus ojos se movían por el círculo rojo y las calles circundantes. Me gustaría ver la ubicación antes de decidir, dijo. El paquete de inteligencia que recibimos antes de la partida fue elaborado a partir de informes de segunda mano. La observación directa cambia el cálculo. Patrones de guardia. Rutas de escape que podrían no aparecer en un mapa. Golpeó el círculo rojo con la punta de su lápiz. Si vamos a quemar algo, quiero saber exactamente qué estamos quemando y cómo nos vamos. Me volví hacia Henrik. Los brazos de Henrik estaban cruzados sobre su pecho. Tenía la mandíbula puesta. «Qué malo», dijo. Las palabras no tenían ningún significado. Sin bravuconería. Esta gente está envenenando a los nuestros. Cada día que ese almacén funciona, más productos cruzan la frontera y se arruinan más vidas. Su mandíbula se tensó una fracción. Lo quemaría esta noche si la situación lo permitiera. Desdobló los brazos. Pero no voy a hacer que nos maten a los tres por la satisfacción. Él me miró. Lena tiene razón. Primero revisamos el terreno. Si la situación permite la destrucción, destruimos. Si no es así, tomamos la información y nos vamos a casa. Asentí. Revisamos la ubicación, dije. Evaluar la situación. Entonces decidimos. Gregor y Maren intercambiaron una mirada. Cualquier comunicación silenciosa que pasara entre ellos producía un guiño simultáneo y fraccionado. Buena suerte, dijo Gregor. Las calles circundantes son públicas. Podrás observar desde cualquiera de los carriles adyacentes sin llamar la atención. La rotación de guardias cambia al atardecer y nuevamente a medianoche. Gracias, dije. Calatar, distrito de almacenes, barrio noroeste. El almacén estaba situado en el interior del distrito, a 3 calles de la calle de caravanas más cercana, ubicado con la deliberada discreción de un edificio que quería ser olvidado. En el interior, el humo ocupaba cada centímetro vertical del espacio. Humo de tabaco de los cigarrillos y pipas que los hombres de Selim cuidaban en sus puestos. Debajo de todo, el acre sabor químico del procesamiento alquímico, el olor del producto que se manipula, empaqueta y prepara para el tránsito. El interior del almacén fue acondicionado para su funcionamiento. Cajas de madera se alineaban en las paredes formando pilas de 4 de alto tamaño, cada una estampada con los sigilos de casas de comerciantes legítimos cuyos nombres habían sido prestados, alquilados o robados para proporcionar al flete un pedigrí que sobreviviría a una inspección aduanera. Selim se sentó en la mesa más grande. Se sentó como se sienta un hombre cuando la silla debajo de él hace tiempo que se rindió a su tamaño. Las piernas se extendían bajo el borde de la mesa, los tobillos cruzados y la amplia extensión de su vientre descansaba contra la mesa como un saco de grano. Sus túnicas eran caras, de seda del color marfil añejo, bordadas en los puños. La tela se tensó en su torso. Había sido diseñado para un hombre que pesaba 20 libras menos, y Selim no había sido ese hombre en mucho tiempo. Un cigarrillo colgaba de su labio inferior. La brasa en su punta pulsaba de color naranja con cada inhalación. Sus ojos estaban medio cerrados. Las tapas pesadas. La expresión de un hombre que había estado sentado en esta silla, en este almacén, llevando a cabo esta categoría particular de negocios durante tanto tiempo que el peligro se había convertido en muebles. Algo presente pero que ya no vale la pena mirar. Al otro lado de la mesa, Rustem estaba sentado perfectamente quieto.
Sus ojos eran agudos y nunca quietos, siempre buscando el peligro. Él era más joven. Mediados de los 20. El tipo de delgadez que provenía de vivir duro en lugar de comer con cuidado, con los músculos de sus antebrazos curvados bajo la piel oscurecida por el sol. Más allá de Selim y Rustem, había 14 más. Los hombres de Selim se movían por el almacén con la tranquilidad de los perros en su propio patio. Algunos se apoyaron contra las paredes de las cajas, con los brazos cruzados. Otros se sentaron en las mesas secundarias, donde un juego que incluía dados de hueso tallados y pequeñas pilas de monedas de plata producía ráfagas intermitentes de discusiones y risas. Ninguno de ellos estaba alerta. Rustem tomó nota de esto. Sin embargo, no hizo nada. Selim era poderoso. No de la manera en que los magos eran poderosos. Su poder era del otro tipo. El tipo que se acumulaba en libros de contabilidad y deudas y el conocimiento silencioso de qué funcionarios se podían comprar, qué rutas se podían utilizar, qué palmas requerían plata y cuáles requerían silencio. Selim había estado distribuyendo productos a través del distrito de almacenes de Calatar durante 11 años. En ese tiempo, había sobrevivido a 3 purgas del aparato de seguridad interna de Askeri, 2 atentados contra su vida por parte de operadores rivales y una disputa territorial con una red competidora. Era, en la terminología precisa del oficio, intocable. No porque no lo pudieran matar. Porque el coste de matarlo excedía lo que cualquier interesado estaba dispuesto a pagar. El cigarrillo se quemó hasta convertirse en un trozo. Selim lo extrajo de su labio, examinó la brasa con lánguido interés antes de aplastarla contra la superficie de la mesa. Una mancha negra se unió a docenas de marcas idénticas que marcaron la madera. «Muéstramelo», dijo. Rustem se puso de pie. Cruzó el suelo hasta una pila de cajas cerca de la pared trasera del almacén. Las cajas llevaban el sello de un comerciante de especias con sede en el Corredor Comercial del Sur, una operación legítima cuyos manifiestos habían sido duplicados. Rustem sacó la tapa de la caja más cercana. En el interior, enclavadas entre paja de embalaje, filas de vasijas de cerámica. Cada uno estaba tapado con cera y estampado con un sigilo que Rustem reconoció como la marca del alquimista. La marca de Ayán. Levantó un barco. Lo llevé a la mesa. Ponlo antes que Selim. La mano de Selim se movió con cuidado, comprendiendo el valor de lo que manejaba. Rompió el sello de cera con la uña del pulgar. Incliné el recipiente hasta que una fina corriente de polvo se derramó sobre la superficie de la mesa. El polvo era blanco. Los granos eran finos, casi ingrávidos, y donde se asentaban sobre la madera oscura producían una tenue iridiscencia que oscilaba entre el azul y el violeta. Sueño de nieve. Selim se mojó la punta del dedo índice. Lo presioné hasta convertirlo en polvo. Levantó el dedo hasta la nariz. Inhalado. Sus ojos se cerraron. Los pesados párpados se calmaron y durante 3 segundos el gordo no se movió. Luego las tapas se abrieron. «Ayán», él preguntó. Nadie más. Rustem regresó a su silla. Sus manos encontraron los apoyabrazos. Primera calidad. Mismos parámetros de lote que los últimos 3 envíos. Potencia consistente, estructura de grano consistente. Ayán no toma atajos. Selim asintió. El movimiento hizo que los pliegues de su barbilla oscilaran suavemente. Bien. Volvió a sellar el recipiente. ¿Cuántas unidades? 240. 40 recipientes por caja, 6 cajas. Rustem hizo una pausa. Mismo volumen que el mes pasado. Ayán dice que puede aumentar la producción si la demanda se mantiene, pero necesita garantías de que el cronograma de pagos no volverá a retrasarse. La boca de Selim se curvó. Ayán recibirá su pago cuando yo decida que se le pagará. Si el alquimista tiene dudas sobre el cronograma, puede buscar otro distribuidor. La curva se profundizó. Estoy seguro de que la división de seguridad de Askeri estaría encantada de saber dónde se encuentra su laboratorio. La mandíbula de Rustem se apretó. Él no dijo nada. La amenaza no estaba dirigida a Ayán. Estaba dirigido a Rustem. Un recordatorio del juego en el que ambos operaban.
Selim cepilló el polvo restante de la mesa con el borde de su mano. Los granos se esparcieron por el suelo de tierra compactada. La mitad va al palacio, dijo. Rustem parpadeó. ¿La mitad? 120 unidades. Empaquetado para entrega oficial. La oficina de adquisiciones del palacio enviará un mensajero aduanero antes del amanecer. Rustem se inclinó hacia adelante. La silla debajo de él crujió. ¿Y la otra mitad? Los gruesos dedos de Selim encontraron el bolsillo interior de su túnica y produjeron un cigarrillo nuevo. Lo colocó entre sus labios sin encenderlo. Lo hizo rodar de un rincón de su boca al otro. No es asunto tuyo. Las manos de Rustem presionaron con más fuerza contra los apoyabrazos. La madera gemía bajo su agarre. Si hubiera sido cualquier otra persona, cualquier otro hombre, en cualquier otra silla, quien le hubiera hablado con ese desprecio desdeñoso y a medias, la respuesta habría sido inmediata. Rustem había construido su reputación basándose en la franqueza de sus respuestas. Los hombres que le faltaron el respeto descubrieron, en poco tiempo, que el descubrimiento también era el último. Pero Selim no era ningún otro hombre. Los 14 hombres de este almacén respondieron a Selim. Las patrullas askeri que evitaban convenientemente este distrito durante el horario de atención respondieron a Selim. Los funcionarios de aduanas que sellaron los manifiestos falsos sin leerlos respondieron a Selim. La red que transportaba productos desde las rutas de caravanas del sur y cada componente de ella, cada manipulador, cada conductor, cada funcionario sobornado y guardia comprometido, funcionó porque Selim había decidido que funcionaría. Rustem se tragó la ira. Cayó como un cristal roto. Me gustaría saber, dijo manteniendo la voz alta, ¿a dónde van 120 unidades de productos de primera calidad? Allan querría saberlo. Para sus registros. La boca de Selim se curvó nuevamente. El cigarrillo apagado se inclinó hacia arriba. Afuera. ¿Afuera? Las fronteras del sultanato. Selim encontró una coincidencia. Lo golpeé contra el borde de la mesa. La llama se encendió. Lo sujetó al cigarrillo y dibujó hasta que la brasa se estableció. El imperio. La república. Quizás algunos de los reinos menores, dependiendo de quién compre. Rustem lo miró fijamente. Estás exportando. Me estoy expandiendo. El sultán. El sultán, interrumpió Selim mientras el cigarrillo se movía entre sus labios, compra su mitad. 120 unidades, entregadas a tiempo, consumidas por su aparato sin cuestionamientos ni quejas. Los askeri reciben su dosis. Sus círculos se hinchan mientras duran su guardia. Las paredes se sostienen. Los titanes son repelidos. El sultán está satisfecho. Él exhaló. Al sultán no le importa la salud, continuó. Los askeri no son hombres. Dejaron de ser hombres cuando los cirujanos terminaron con ellos. Sin adicción. Sin retiro. Sin emociones. Un mago del cuarto círculo se convierte en quinto durante una hora y luego regresa a la línea de base. El sultán obtiene capacidad defensiva adicional a una fracción del costo de entrenar más magos. La transacción es perfecta. Aplastó el cigarrillo contra el borde de la mesa. Lo que ocurre fuera del sultanato es un mercado diferente. Rustem se movió en su silla. El cuero de su cinturón crujió contra la madera. Un mercado diferente, repitió. En el imperio, un hombre sin círculos venderá los huesos de su madre para probar lo que ofrece Snowdream. Durante unas horas siente maná en sus canales. Él siente conexión. La calidez que todo mago describe y todo plebeyo no mágico ha pasado toda su vida diciéndole que nunca podrá experimentarla. Los ojos medio cerrados de Selim encontraron los de Rustem. Eso no es un mercado. Eso es una mina de oro. Y cuando queman su propio tejido central, compran más. Selim se encogió de hombros. El movimiento se extendió por su torso. La adicción es el modelo de negocio, muchacho. Un cliente que puede alejarse es un cliente al que hay que convencer. Un cliente que te necesita es un cliente para toda la vida. La sonrisa regresó. Por corta que sea esa vida.
Las manos de Rustem soltaron los apoyabrazos. Presionó sus palmas contra sus muslos. Miró al suelo. Miré a los soldados descansando contra las paredes de las cajas. Miré el juego de dados, donde una explosión de risa acompañó la pérdida de alguien. Él sabía el cálculo. Venderle al sultán era seguro. Ingresos garantizados. El palacio pagó según su propio horario, pero pagó. Y la protección implícita que venía de ser proveedor del aparato estatal significaba que la División de Seguridad de Askeri revisaba la operación de Selim en lugar de analizarla. Vender fuera del sultanato era otra cosa. El imperio tiene magos, dijo Rustem. Si rastrean la cadena de suministro hasta nosotros. El imperio, dijo Selim, y la expresión en su voz era tan completa que podría haber sido pronunciada con un movimiento de la mano, está sangrando por los oídos. Sus magos están muriendo en el frente sur. Cada recurso que poseen está comprometido con una guerra que están perdiendo lentamente contra enemigos que los han estado matando durante siglos, dibujó en el cigarrillo. El imperio no vendrá aquí. Se inclinó hacia adelante. La mesa gimió. Y si por algún milagro envían a alguien, un mago ambicioso, un tonto idealista con un encargo, encontrarán el desierto, el muro y 20.000 askeri entre ellos, y este almacén. El humo salió de sus fosas nasales en una exhalación lenta y satisfecha. Ningún mago por encima de los 3 círculos entra al sultanato sin que las guarniciones fronterizas le hagan señas. Extendió las manos. Por debajo de los 3 círculos no hay nada. Estarán muertos antes de que puedan lanzar algo. Rustem obligó a sus hombros a aflojarse. Inclinado hacia atrás. Deja que la silla tome su peso. A él no le gustó. La arrogancia de asumir que la distancia, el desierto y los protocolos fronterizos de Askeri los aislarían de consecuencias que, según la experiencia de Rustem, siempre encontraron la manera de llegar. Pero el argumento tenía el peso de la evidencia detrás. 11 años. Selim había operado durante 11 años. Quizás Selim tenía razón. Quizás el imperio no vendría. En una de las mesas secundarias, el juego de dados se había convertido en una disputa. 2 de los soldados de Selim estaban discutiendo por un lanzamiento. Los cubos de hueso habían caído en el estrecho espacio entre la pata de una mesa y una caja, y la cuestión de si el resultado contaba había producido un debate cuyo volumen estaba aumentando. Rustem los observó. 4 hombres se agruparon alrededor de los dados. 2 más apoyados contra la pared detrás de ellos, ofreciendo comentarios. Otros 3 en la mesa de al lado, cartas en mano, con la atención dividida entre su propio juego y la creciente disputa. Los 2 guardias de la entrada se habían vuelto completamente hacia adentro. Uno de ellos estaba llamando a algo al otro lado del almacén, de espaldas a la puerta, y su voz se unía al ruido general. 14 hombres. Ninguno de ellos mirando la calle. Selim tomó la vasija de Snowdream y la giró entre sus gruesos dedos, examinando el sello de cera. Llegó el temblor. Una vibración que viajó a través del suelo de tierra compactada. Los dados en la mesa en disputa saltaron. Los recipientes de cerámica de la caja abierta chocaban entre sí. Rustem se puso de pie antes de que la vibración atravesara completamente el edificio. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada. Los guardias de la puerta no se habían movido. Uno de ellos miró al suelo y luego a su compañero. Encogido de hombros. Selim no se había levantado. Se sentó en su silla con el recipiente en la mano y el cigarrillo en la boca y la expresión de un hombre molesto por un pequeño inconveniente. Siéntate, dijo. El cigarrillo se movió. No es nada. Otro probando la pared. 2 en un día. Es raro, pero sucede. Rustem permaneció de pie. Siéntate, repitió Selim. Estás poniendo nerviosos a mis hombres. Rustem miró a los soldados. Ninguno de ellos parecía nervioso. La mayoría de ellos ni siquiera habían registrado el temblor. Rustem volvió a subirse a la silla. Su pulso estaba elevado. Él respiró. Intenté relajarme. Vi a los hombres de Selim tirar dados y discutir sobre el resultado. El brasero más cercano a la entrada explotó. Un carbón se movió. Surgieron chispas.
Entonces algo golpeó las puertas desde afuera, una conmoción cerebral que sopló la entrada hacia adentro y hizo rodar gas azul pálido a través del espacio. 3 formas vinieron a través del humo. Una única y fluida oleada de movimiento que cruzó el umbral y se expandió hacia el interior del almacén en el tiempo que Rustem tardó en respirar. El primer guardia todavía estaba mirando hacia el suelo del almacén cuando algo lo alcanzó en la base del cráneo. Sus piernas se doblaron debajo de él y cayó directamente hacia abajo. El segundo guardia logró dar un cuarto de vuelta. Su boca había comenzado a abrirse, a gritar, a chillar, a formar cualquier palabra que su cerebro moribundo ofreciera como respuesta a lo imposible. La espada que le arrancó la garganta no esperó la palabra. 2 segundos. 2 muertos. El juego de dados terminó. Los 4 hombres que estaban en la mesa se dispersaron. Las sillas se estrellaron. La mesa se volteó. Los dados y las monedas volaron en todas direcciones mientras los cuerpos que habían estado descansando momentos atrás comenzaron a buscar armas. Demasiado lento. La figura alta cruzó el suelo a 3 pasos y se encontró con el primer soldado antes de que la espada del hombre hubiera despejado la vaina. La gran espada no cortó. Se estrelló. Un golpe descendente que comenzó por encima de la cabeza de la figura alta y terminó en la clavícula del soldado, dividiendo al hombre desde el hombro hasta el esternón con un solo golpe. La tercera forma fue más rápida que las otras 2. Cada corte apuntaba a un punto de falla específico, el espacio debajo del brazo donde las costillas se encontraban con la articulación del hombro, la parte interna del muslo donde la arteria corría más cerca de la superficie, el triángulo blando de la garganta expuesta. 3 hombres cayeron en rápida secuencia. Rustem se puso de pie. Su varita estaba afuera. No recordaba haberlo dibujado. Salir. 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 Al otro lado de la mesa, Selim se movió. El hombre gordo se abalanzó desde la silla hacia la pared trasera del almacén, donde una puerta estrecha estaba clavada en la piedra. Su mano encontró una cuerda colgando del techo al lado de la puerta. Él tiró. El cable se conectaba a algo en la pared. Un mecanismo. Una alarma. Una señal. La boca de Selim se abrió. Haz. La palabra murió en la segunda sílaba. Detrás de Selim ya había una forma. Cabello blanco. Un rostro debajo del cabello que era joven y lleno de cicatrices y tenía una expresión tan vacía de vacilación que podría haber sido tallado en la misma piedra que las paredes. Un demonio. La espada ya se movía. Rustem vio el arco. La hoja se desplazaba sobre un plano horizontal que se cruzaba con la circunferencia del cuello de Selim. El corte estaba limpio. La cabeza de Selim se separó de su cuerpo con un sonido húmedo y desgarrador. El cuerpo permaneció en pie durante un segundo completo. El muñón del cuello, nivelado y liso como si hubiera sido lijado, producía un único pulso arterial que enviaba una fuente de sangre oscura hacia el cielo antes de que el corazón reconociera la ausencia del cerebro que lo gobernaba y se detuviera. El cuerpo cayó. Primero aterrizó de rodillas y luego se inclinó hacia adelante sobre el vientre. La figura de cabello blanco giró. Sus ojos se encontraron a Rustem. Rustem no pensó. No calculé. No sopesó opciones ni consideró resultados. El cerebro animal, la parte anterior al lenguaje, a la lógica y a todas las funciones superiores, tomó el control. Él corrió. Lo hizo 4 pasos. La forma alta cerraba la distancia. La gran espada lo atrapó en la base del cráneo. La cabeza de Rustem golpeó la tierra compacta antes que su cuerpo. Sus ojos permanecieron abiertos. Entonces nada les llegó. Y Rustem se detuvo con ellos. Observamos durante un día entero. Nos turnamos desde 3 carriles diferentes, nunca en la misma posición durante más de 1 hora, nunca 2 de nosotros en la misma línea de visión. Un rostro visto una vez es el de un extraño. Un rostro visto 2 veces es un problema. Entonces rotamos. Compramos cosas que no necesitábamos a vendedores a quienes no les importaba y observamos el almacén respirar. Su arrogancia era impresionante. El lugar estaba lleno de hombres. Entraron por las puertas principales con la confianza sin prisas.
Fumaban en la puerta. Se sentaron en la plataforma de carga. Se apoyaron en las cajas apiladas afuera. Se comportaron como si fueran dueños de la calle. 2 formas de entrar. Henrik mantuvo la voz baja, la mirada fija en un puesto de frutas mientras su atención se centraba enteramente en el edificio que se encontraba 40 metros más allá. Entrada principal. 2 guardias, puesto fijo. Pero obsérvalos. Inclinó la barbilla un poco. Cada 20 o 30 minutos dejan de ver cualquier cosa. Alguien grita, se dan la vuelta y se dejan llevar por lo que sucede dentro. La puerta deja de importar. Miré. Él tenía razón. ¿La parte de atrás? Puerta de servicio, pared trasera. La mandíbula de Henrik se apretó. No hay nadie allí. Ningún hombre. Lo cual me dice una de 2 cosas. O bien está atascado y es inútil, hizo una pausa. O solo se abre desde dentro y tienen algo que no puedo ver desde aquí. Magia, murmuró Lena. Ella se había dejado llevar por mi otro lado. Una sala con llave hacia el interior. No puedes entrar por una puerta así. Te anunciabas en el momento en que lo tocabas. ¿Y fuera? Yo pregunté. Esa es la parte que no me gusta. Hay una ruta. Hacia el norte a través de los carriles de los almacenes, luego cortamos hacia el este hacia el barrio comercial. Tenemos que cruzar el mercado para llegar a una de las puertas principales. Ella respiró hondo. Está expuesto. El peor terreno posible para que 3 extranjeros con sangre se muevan rápido. ¿Tiempo? ¿Si suena la alarma en el momento en que nos vamos? Ella hizo los cálculos detrás de sus ojos. 15 minutos antes de que se sellen todas las puertas de la ciudad. Quizás más, si los askeris son lentos. Quizás menos, si no lo son. Eso es delgado, dijo Henrik. Es delgada. La voz de Lena era firme, pero su mano no había dejado de moverse. Seré honesto. Estoy nervioso. Bien, dije. La gente nerviosa revisa sus rincones. Ella resopló algo que no fue del todo divertido. Regresé al almacén. El sol se deslizaba hacia las dunas occidentales, pintando la piedra blanca del muro lejano con tonos de óxido y oro. Los guardias de la puerta principal se habían vuelto hacia dentro nuevamente. Aún no nos movemos, dije. No hay reloj en esto. Esperamos un momento que no nos cueste nada. Si no viene esta noche, viene mañana. Lena exhaló. Sus hombros cayeron una fracción. El mundo no estuvo de acuerdo conmigo 11 minutos después. El suelo se movió. Fue la segunda vez que sentí que temblaba ese día. El estremecimiento profundo de un titán probando la pared, el tipo de temblor que toda la ciudad había aprendido a ignorar. Un estruendo, un estremecimiento de los desacostumbrados y luego nada. Los magos del desierto respondieron. Los muros resistieron. La vida se reanudó. Este tomó un poco más de tiempo. Se construyó. Al otro lado de los tejados, contra el naranja magullado del cielo moribundo, los vi. Askeri. Corriendo. Figuras blancas subiendo las escaleras del muro. No sabía qué tipo de titán había en las dunas. No pude verlo desde donde estábamos. Pero no lo necesitaba. Giré la cabeza y encontré a Henrik ya mirándome y a Lena mirándonos a los dos, y el mismo entendimiento estaba detrás de los 3 pares de ojos. Todos los soldados de este distrito estaban a punto de mirar para otro lado. No hay mejor momento que ahora, dije. Lena cerró los ojos por un segundo. 2. Luego dejó pasar el aliento por su nariz y asintió, una vez, bruscamente. No, estuvo de acuerdo. No lo hay. Henry quiso rodar los hombros. El arnés de la gran espada crujió en su espalda. Dame un objetivo y apártate de mi camino, dijo. 2 segundos. Mi mano ya estaba en mi cinturón. Mis dedos se movieron a través de los sellos de cera por forma y peso, y encontraron el que quería. Experimento número 61. Lo recordé.
La mayoría de los experimentos vivían detrás de estantes a los que yo no había llegado, y sus pruebas estaban selladas en pasillos de la biblioteca de Caspar a los que no tenía ningún mapa. Pero el número 61 me llegó entero y sospeché que era precisamente porque casi lo había matado. El trauma crea surcos más profundos que el triunfo. Detrás de mí, dije. Cúbrete las orejas. Ambos. Yo tiré. El frasco giró una vez a través del hueco y se rompió contra la entrada del almacén. El sonido se escuchó a través del carril. Un trueno comprimido en un solo punto y liberado de una vez. Las puertas delanteras volaron hacia adentro desde sus bisagras. Los 2 guardias que habían sido rechazados en la calle fueron levantados y arrojados al interior oscuro y dejados tendidos en la oscuridad. A raíz de la onda expansiva, una cortina ondulante de gas azul pálido vomitó a través de la entrada rota, tragándose la plataforma de carga, la puerta y a los hombres que estaban dentro de ella. Al otro lado de la calle, los vendedores gritaban. En algún lugar un soldado que ni siquiera había visto gritaba, desorientado, ciego. Había sorprendido a la mitad del distrito, incluidos mis aliados. Detrás de mí, Henrik se estremeció y Lena se echó un brazo en la cara. No me estremecí. Mana Breath inundó mis pulmones. Bordes afilados. El gas azul no era más que un velo, y detrás de él podía sentir a los hombres, con su maná aterrorizado parpadeando como velas. Bajé la cabeza durante 2 segundos, con la espada hacia abajo y la cara brevemente inclinada. Concédeles el descanso eterno. Luego caminó entre el humo. El primero estaba de rodillas, con las manos pegadas a los oídos y la boca abierta en un grito que la explosión le había robado. Él nunca vio la espada. Lo llevé por la nuca y su grito se convirtió en una exhalación húmeda y se dobló hacia adelante en el polvo. El gas disminuyó a medida que avanzaba más profundamente y el almacén se abrió a mi alrededor exactamente como estaba en los planos. Cajas de 4 en alto a lo largo de las paredes. Mesas en el centro. Un montón de dados caídos todavía rodando por el suelo de tierra compacta. Los soldados se habían sentido demasiado cómodos. Se habían estado riendo. Ahora estaban muriendo. Todo salió como van estas cosas cuando un lado está listo y el otro no. Buscaron armas que necesitaban ser aprobadas para limpiar el cuero. Algunos de ellos intentaron lanzar, sentí que el maná se acumulaba, sentí que los canales se tensaban hacia una forma, pero un hechizo necesita tiempo. Corté una mano de una muñeca antes de que pudieran terminar. Henrik llegó 2 pasos detrás de mí y a la izquierda, y la gran espada hizo lo que hacen las grandes espadas. No cortó tanto como borró. Un golpe descendente partió al hombre desde la clavícula hasta las costillas, doblándolo hacia un lado. Lena trabajó los bordes. Era quirúrgica, cada corte apuntaba a una costura en la armadura de la carne, el interior de un muslo, el suave hueco de una garganta. Encontré mi objetivo cerca de la pared trasera. Era inconfundible, una montaña de hombre de seda color marfil, con un cigarrillo apagado todavía sujeto en la comisura de la boca por pura costumbre animal. El jefe. Su mano estaba tirando de algo. Un cordón colgaba del techo junto a una estrecha puerta de servicio en la pared trasera, y sus gordos dedos se cerraban a su alrededor mientras abría la boca para gritar una palabra. Haz. Yo ya estaba cerca de él. Él me sintió. Lo vi en la forma en que sus hombros se agarrotaron, la forma en que su cabeza comenzó a girar, la forma en que sus ojos encontraron mi rostro y se abrieron, como un hombre que ya había visto la respuesta y no podía dejar de verla. La hoja cruzaba un arco horizontal plano y su cuello no ofrecía más resistencia que los demás. Su cabeza se apartó de sus hombros, se elevó en un arco giratorio perezoso a través del humo, y el cuerpo permaneció en pie durante un latido antes de que el corazón comprendiera que ya no había un maestro al que servir y se rindiera. Cayó al suelo en 2 pedazos. Quedó un hombre. Él corrió, tratando de llegar a la puerta antes de que nosotros lo alcanzáramos. Pero no había dado más de 4 pasos antes de que Henrik le partiera la cabeza. Bajé la espada. Deja que la luz brille sobre ellos. Por todo el bien que haría. Se acabó. El almacén era un matadero y éramos las únicas 3 cosas que aún respiraban dentro de él. Espadachín novato, nivel 28. Combate alquímico, nivel 3.
Respiración de maná, nivel 19. Menos de 5 minutos. La misión que nos había costado 5 días a través del desierto y un día de observación terminó en menos de 5 minutos. Al menos, hasta donde yo sabía. Necesitamos movernos. Lena ya se estaba limpiando la espada y sus ojos se dirigían hacia la entrada. Quizás ya sepan de nosotros. Ellos lo saben. Hice un gesto hacia el cordón que todavía se balanceaba suavemente. Apagó la alarma antes de que la espada acabara con él. Cualquiera que sea el vínculo con esto, ya está sonando en alguna parte. Lena negó con la cabeza. Entonces estaremos en el reloj. 30 segundos, dije. Entonces nos vamos. Algo me había llamado la atención. El envío final quedó medio procesado contra la pared trasera. Las cajas se abrían, los recipientes de cerámica y el polvo blanco atrapaban la poca luz que quedaba. Sueño de nieve. Más de lo que sugería el expediente del caso se movió a través de un solo punto. Pero el polvo no fue lo que me detuvo. Fue la clasificación. Habían estado dividiendo la carga. 2 pilas distintas. Crucé hasta la pila más cercana y levanté una tapa que ya había sido sellada nuevamente y estampada. La marca fue quemada en la madera en escritura kunsuri oscura. Lena. Ella estuvo a mi lado en un instante. Por el sultán, leyó. Esta mitad va hacia arriba. Al palacio. La otra pila no tenía sello. En cambio, debajo de la tapa superior, se esconde un fajo de papeles doblados, quebradizos y manchados por el viaje. Los liberé y los desdoblé. Rutas. Corredores dibujados a mano que salen del desierto hacia el norte y el oeste. Se trazó una línea hacia la República. Otro llegó hasta el corazón del imperio. A la capital. Y a lo largo de esa línea, al lado del término, un nombre. Un nombre noble. No conocía al hombre. Pero la casa que yo conocía. Aurit. Alguien dentro del imperio estaba comprando este veneno en la fuente. Alguien con un nombre y un asiento en la gran mesa. Doblé los papeles y los deslicé dentro de mi bata. Entendimos lo que buscábamos, dije. Y más. Fuera. Ahora. Fuimos hacia la entrada, con las espadas todavía mojadas y la neblina azul finalmente dispersándose en el anochecer que se avecinaba. Henrik golpeó el umbral primero, Lena pisándole los talones, yo medio paso detrás. La ruta de escape ya se estaba trazando en mi mente. Hacia el norte a través de los carriles, hacia el este hacia el mercado, 10 minutos hasta una puerta. El suelo se agitó. Ni un temblor. No es el zumbido hasta los huesos de un titán probando la pared. Esto fue un impacto. Toda la calle saltó debajo de nosotros, y el choque que siguió fue tan grande que por un momento pensé que el almacén en sí se había derrumbado sobre nuestras espaldas. Salimos tambaleándonos hacia el carril y lo vimos. Lo vimos todo. El titán estaba dentro. Se alzaba sobre el barrio noroeste como algo sacado del fondo de una fiebre, algo construido sobre la idea de una mantis religiosa y luego escalado a proporciones de pesadilla. Patas delanteras espinosas más largas que los mástiles de las caravanas. Una cuña de cabeza coronada con antenas que azotaban el aire. Alas dobladas en láminas oscuras y vidriosas contra un tórax del color de viejos hematomas. Había escalado el muro, lo había escalado, había enganchado sus monstruosas extremidades a más de 20 metros de piedra protegida, y la brillante defensa de la cúpula que había hecho a un lado el aliento de un titán esa misma mañana estaba hecha jirones. Debajo, esparcidos por los tejados y los paseos por las paredes, podía verlos, docenas de ellos, los magos del desierto, con las manos levantadas, columnas de arena comprimida martillando los flancos de la cosa, los askeri pululando con sus piernas como hormigas blancas sobre un cadáver. No había funcionado. Todo lo que había alejado al monstruo de la mañana en minutos había sido arrojado contra este, y este lo había atravesado, había roto el escudo y había colocado un antepié con garras dentro de la ciudad, y toda la defensa de Calatar estaba rompiendo contra él. Henrik juró. No me di cuenta por el accidente. Lena se había quedado muy quieta a mi lado. Entre nosotros y la única puerta que había se alzaba algo del tamaño de una catedral, y entre nosotros y ella,
soldados en pánico y piedras cayendo. El reloj se había agotado antes de empezar. A la salida. Los saqué a ambos de la entrada y los metí en el carril antes de que ninguno de los dos terminara de creer lo que veían sus ojos. Lo que estaba sobre los tejados no esperó a que lo creyeran. Movió una pierna. Eso fue todo. Una extremidad, una guadaña de quitina más larga que el mástil de una caravana, se deslizó lateralmente a través del distrito de almacenes de la misma manera que un hombre golpea a una mosca desde una mesa. Donde pasó la extremidad, la ciudad cesó. Una hilera de casas de almacenamiento de adobe se dobló hacia adentro y estalló hacia afuera de inmediato. Una rueda de carro del tamaño de una piedra de molino pasó junto a mi cabeza, lo suficientemente cerca como para que su viento me esposara la oreja y se enterrara en la pared detrás de mí. Los gritos eran una única nota sostenida formada por 10.000 gargantas, que se elevaban desde el laberinto de calles, y simplemente continuaban. «Muévete», grité y empujé a Lena y Henrik. Corrimos hacia el norte. La ruta era de Lena. Ella nos lo había inculcado a los tres durante un día de observación, hacia el norte a través de los carriles de los almacenes, hacia el este hasta el barrio comercial, cortar el mercado, hacer una puerta. Su plan se mantuvo incluso ahora, incluso con el mundo terminando a su alrededor. Tomamos los carriles a toda velocidad, con el mana breath ardiendo intensamente en mi pecho, inundando mis muslos hasta que cada paso se comía 4 metros de tierra compacta. Los askeri nos ignoraron. 40 de ellos, 50, túnicas blancas que se volvieron grises por el polvo, derramándose hacia el monstruo, y ninguno de ellos se volvió ni siquiera un rostro enmascarado de bronce en nuestro camino. Cada grano de su atención estaba centrado en la cosa que destruía su ciudad. Quizás debería haberme preocupado. Después de todo, era una ciudad entera reducida a ruinas. Sin embargo, en los últimos meses he aprendido mis límites. Esos soldados parecían mucho más preparados que yo. Mantuve mi concentración en correr. Sin embargo, una pregunta seguía molestándome. ¿Por qué están perdiendo? Había visto el titán de la mañana. La cosa de la serpiente. Los magos del desierto lo habían roto en minutos. Este era más grande. Pero no por mucho. No es suficiente para explicar por qué rompió la gran defensa de la ciudad. La pregunta recibió respuesta 4 minutos después, en la puerta principal, y había pasado más muertes de las que quisiera contar deseando que no hubiera sucedido. La puerta era un muro de cadáveres. Más askeri de los que había visto en un solo lugar desde que cruzamos la frontera. Más magos, con sus pesadas túnicas apiñadas hombro con hombro a lo largo del paseo de la pared interior. Habían abandonado por completo el barrio noroeste violado. Todos los soldados que el sultanato podía lanzar estaban aquí, en la puerta sur, el que necesitábamos, gritando, muriendo, manteniendo una línea contra la cosa encajada entre las dos grandes puertas. Me detuve al principio de la puerta. Lena se estrelló contra mi hombro y Henrik se acercó a mí, y los tres simplemente nos detuvimos, porque la salida ya no era una salida. Parecía una especie de escarabajo. Eso fue lo más cerca que pudo llegar la mente. Un escarabajo, hinchado hasta las dimensiones de una 100, con su caparazón de un color negro verdoso húmedo. Se había forzado a entrar en el hueco de las puertas. Su volumen separaba las losas de bronce y sus 6 patas se apoyaban contra el arco de piedra y el camino. De la costura de sus mandíbulas se acumulaba luz verde. Se acumuló en la garganta de la criatura y pulsó, más brillante con cada pulso, condensándose hacia un punto. No hay manera de pasar, dijo Henrik. Su gran espada ya estaba en sus manos. No lo bajó. Él tampoco lo planteó. Tenemos que hacerlo, dijo Lena. Si esperamos a que termine la pelea, se les alertará sobre nosotros. ¿Vamos ahora o no vamos? Detrás de nosotros, la mantis del distrito de almacenes respondió al argumento por nosotros. Sentí el calor antes del sonido. La cosa en el distrito de almacenes abrió lo que usó como boca y exhaló, y un torrente de luz ardiente se desenrolló por los tejados entre nosotros y ella. Construyó una trinchera a través de la ciudad. Nos falló por 20 metros. Si esto sigue así, dijo Lena, con la voz quebrada por tanto correr. Si esto continúa así,
el sultanato caerá. Esta noche. Estamos dentro de una ciudad moribunda. La luz verde del escarabajo alcanzó su punto máximo. Disparó. De él salió el aliento como una lanza, una sólida barra de aniquilación verde que cruzó la plaza de la puerta en poco tiempo y golpeó las abarrotadas filas de askeri a nuestra izquierda, y donde golpeó, los hombres dejaron de ser hombres. Se disolvieron y la carne se desprendió del hueso en el instante antes de que el hueso mismo se humeara. La lanza barrió un cuarto de arco a través de la plaza y borró todo lo que había en ella, con la piedra quemada y humeante a su paso. Las mandíbulas del escarabajo colgaban abiertas y flojas mientras que en algún lugar profundo de su intestino la luz comenzaba, pacientemente, a acumularse nuevamente. Los magos de la pared lo golpearon. Pilares de arena penetraron en su flanco, sus patas, la suave costura debajo de su caparazón. Fue genial. Aún no se movió. Pero su boca estaba vacía. Por un suspiro, por dos, la gran arma se agotó y se volvió a llenar, y las piernas que bloqueaban la puerta permanecieron apuntaladas y quietas. Una ventana. Ahora. Hice el pedido porque ya me estaba mudando. Corrimos como hormigas, 3 motas corriendo por el cañón de sus patas, el camino a una ruina de piedra agitada y askeri despulpado bajo nuestras botas. Todo instinto me gritaba que corriera. Confiaba en mi capacidad para leer el flujo del maná. Ese fue mi error. Sin maná. Había leído esa ausencia como algo seguro. Sin maná no había hechizo. Sin hechizo no había segundo strike. Sin embargo, no todo lo que podía matarnos dependía del maná. Comprendí con inútil claridad en el instante en que el abdomen del escarabajo se flexionó. Simplemente se apretó, una convulsión muscular recorrió todo su cuerpo, y desde las glándulas asentadas debajo de la parte posterior de su caparazón roció una fina y silbante niebla de líquido ámbar que se derramó por toda la plaza, por las piernas, por el hueco, por los 3 atrapados debajo de ella. La primera gota tocó el dorso de mi mano y comió hasta los huesos. No hubo ningún grito en mí lo suficientemente rápido. La niebla descendió como una lluvia cálida y donde aterrizó el mundo se corroyó. Mi túnica se ennegreció, se combó y corrió como cera. La piel debajo de ella se volvió roja, la roja se volvió blanca, la blanca a nada. Mis dedos se doblaron y se escurrieron. Los huesos de mi mano quedaron desnudos. A mi lado, Lena gritaba. El sonido era húmedo y se desintegró en el medio cuando el ácido encontró su garganta. Henrik no gritó. La niebla le había atrapado el rostro y un hombre sin rostro no puede emitir ningún sonido. Me derretí. Todos lo hicimos. Iniciando maldición. Día de reinicio. El mundo se cerró de golpe y se abrió de nuevo. Se me partió la cabeza. Ese era el peaje. Siempre lo fue. El reinicio llegó montado en una espiga de agonía blanca que entró detrás de mis ojos y se retorció, un dolor sin herida debajo. Yo no grité. Morir no era algo nuevo para mí. El cuerpo que se desmoronó en el desierto no había sido el primer cuerpo que había usado en ruinas, y la parte de mí que lo usó había desarrollado un callo sobre el lugar donde solía vivir el horror. Me había ahogado. Me había quemado. Me había desangrado y me había alejado de todo hasta una mañana en la que no recordaba el asesinato. Pero hay muertes y hay muertes. Ácido, murmuré, y mi voz salió quebrada, baja y con sabor a bilis. No es la primera vez. Sigue siendo horrible. ¿Dijiste algo? Preguntó Lena. Su rostro bajo la envoltura de la cabeza, sus lentes tintados metidos en su cabello, su ceño fruncido hacia mí con una preocupación leve y distraída. Dolor de cabeza, dije. Demasiada luz. Su frente se suavizó. Ella se volvió hacia la puerta. Estábamos parados en la boca de Calatar. El sol estaba bajo. Unos segundos después del amanecer. Sabía lo que vendría después. El suelo tembló. Justo a tiempo. El primer titán llegó como lo había hecho antes. La cosa de la cobra. Una enorme cabeza serpentina que se elevaba sobre la pared oriental, cubierta de escamas, con la boca abierta por un rugido que pasaba por alto los oídos y resonaba en la médula. Lo vi sin verlo. Mis ojos estaban puestos en la gente.
El vendedor de frutas arrastra la persiana hacia arriba. Las dos mujeres ya regatean una cesta de frutas. El niño con la pelota de cuero. Ninguno de ellos levantó la vista. El muro se mantuvo. El desierto se levantó. Pilares de arena compactada salieron de las dunas y entraron en la garganta de la serpiente, su flanco. La bisagra de su mandíbula y la gran cabeza se movió hacia atrás y los magos en la pared aprovecharon su ventaja y en minutos la cosa era una forma decreciente que retrocedía. Le di la espalda. Había visto cómo terminaba esta escena. Había visto cómo terminaba todo el día y la cobra era lo de menos. ¿Qué opinas de ellos? El sultanato. Pregunté manteniendo la voz baja. Lena lo consideró. Henrik miró a su alrededor. Bárbaros, dijo finalmente, y no había calor en ello, solo el peso de un juicio. Lo que hacen con la alquimia, los soldados, la sangre. Ningún ser humano debería convertirse en lo que se han convertido aquellos hombres del muro. Les quitaron la humanidad y les echaron algo más. Su mandíbula se apretó. Es una abominación. Henrik asintió, con la mirada puesta en la pared donde las figuras blancas ya regresaban a sus patrullas. Abominación, aceptó. Innecesario. Lena no discutió. Eso me sorprendió un poco. Imagínense el imperio sin esto, dijo, y levantó la barbilla ante el desierto, el muro, toda la obscena maquinaria del sultanato. Imagínense que sostenemos el frente sur contra los elfos, magos desangrados en las trincheras por miles, como ya estamos, y nos giramos para enfrentarlo un pequeño gesto hacia la neblina donde la cobra había desaparecido. Sería imposible, dijo Henrik en voz baja. El imperio no podía hacer ambas cosas. Nadie pudo. El mundo entero se apoya en el mundo entero en este momento. Se encogió de hombros y la gran espada se movió sobre su espalda. Quien cae primero se lleva consigo a un vecino. Luego el vecino toma el siguiente. No se detiene hasta que no queda nadie en pie en quien apoyarse. No puedo dejar caer a Calatar, pensé. Era extraño pensar, de pie en una ciudad pintada con sangre humana, viendo a hombres que habían sido esculpidos a partir de su propia humanidad patrullar un muro. No tenía ningún amor por este lugar. Pero hice los cálculos de la misma manera que ellos y siempre salió de la misma manera. Huir podría salvarnos a los tres. Pero condenaría mis planes y mi humanidad. Gregor se levantó de la mesa cuando entramos por la puerta. Maren no lo hizo. Solo levantó sus manos marcadas de los mapas y nos vio entrar. 14 meses, dijo Gregor, la misma apertura, el mismo gesto ante el plano de la ciudad cargado con tazas de té frío de bronce. Lo que hemos aprendido es esto. Le dejé que lo repasara. Las rutas del sur. La convergencia. El único círculo rojo en el almacén del barrio noroeste. Las dos opciones, observar o destruir. La ventana de 15 a 20 minutos entre un incendio y el sellado de las puertas. La línea que dibujó en su garganta con un dedo. Todo era igual. Palabra por palabra. Ahora sabía que tenía que recopilar más información o me quedaría atrapado en una ciudad muerta. ¿Por qué no la fuente? Le pregunté cuando terminó. Gregor parpadeó. ¿La fuente? Producción. Me incliné sobre el mapa. Puse un dedo sobre el círculo rojo y sostuve sus ojos sobre él. Me has mostrado el centro. El punto de estrangulamiento donde todo converge antes de dirigirse a otros reinos. Quemamos eso, dijo, y retrasamos el comercio meses. Bien. Pero vuelve a crecer. El suministro encuentra un nuevo punto de estrangulamiento y el comercio se reanuda. Golpeé el círculo una vez. Si queremos que esto muera para siempre, encontraremos dónde se fabrica. El alquimista. El laboratorio. Quemamos el pozo, no el cubo. Gregor y Maren se miraron. Era una cosa pequeña, esa mirada. Un movimiento de ojos, una pregunta y una respuesta pasando entre dos personas que habían trabajado juntas el tiempo suficiente como para no necesitar palabras. Maren inclinó la barbilla un poco. Díselo. Gregor volvió a sentarse. Ató los dedos al mapa, sobre el círculo rojo, como para cubrirlo. Esto no sale de esta habitación, dijo.
La corona lo sabe. Lo sabemos. Ahora lo sabrás y ahí es donde termina. Esperó hasta que yo asentí, hasta que Henrik y Lena asintieron detrás de mí, antes de continuar. La razón por la que no quemamos la fuente es que el sultán es el mayor comprador individual de Snow Dream en el continente. Nadie se movió. Eso no es posible, dijo Lena lentamente. ¿Por qué haría eso? La información sobre cómo funciona el sueño de nieve es medio cierta, dijo Gregor. Es inútil. Algo. Los círculos que te da son prestados, y la factura vence, y para un plebeyo no mágico en el imperio que persigue un sentimiento que le dijeron que nunca podría tener, es un suicidio lento disfrazado de milagro. Él hizo una pausa. Pero no es nada. Durante unas horas cortas, pero reales, es genuino. Alguien que tenía 3 círculos ahora tenía 4. Un hombre que puede mover una tonelada de arena mueve 2. La expansión es genuina mientras dure. La respuesta ya estaba ahí antes de que la dijeran. El Askeri. Voz de Maren, baja y desgastada. La mayoría de ellos ya son magos, eso es lo primero que seleccionan los cirujanos, antes de cortar. Luego son reconstruidos. Sin dolor. Sin miedo. Sin adicción, sin abstinencia. Todo eso lo eliminaron. Una cosa que era un hombre se convierte en una cosa que contiene un círculo y no siente nada al respecto. Ella tocó el mapa. Y antes de que esa cosa suba a la pared para enfrentarse a un titán, le dan una dosis. Justo antes. Un cuarto círculo se convierte en un quinto durante aproximadamente 1 hora, la duración de una batalla. A lo largo de unos cientos de soldados, todos a la vez. La mañana volvió a mí. La cobra titán, rota en minutos. Los pilares de arena se elevaban en una docena a la vez, martillando con un poder que había tomado por la suma de muchos magos entrenados. No había sido la simple suma. Había sido la suma, multiplicada. Un muro entero de soldados dosificados, cada uno de ellos golpeando por encima de su círculo durante todo el tiempo que dura un enfrentamiento. El sueño de nieve que envían al imperio arruina a los plebeyos, dijo Gregor. El sueño de nieve que guarda el sultán es la única razón por la que ese muro resiste las cosas del desierto. Quema la fuente y no terminarás el intercambio. Tomas la ventaja del sultanato. Los askeri vuelven a la línea de base. El muro se debilita. Su dedo presionó con más fuerza el mapa. Los titanes ganan. Así que la orden es castigar, dije. Pero no destruyas. Le enviamos un mensaje al distribuidor, en un idioma que los distribuidores entienden. El producto sigue fluyendo hacia la pared. Deja de fluir hacia nuestras ciudades. El sultán conserva su arma. El imperio deja de sangrar a los adictos. Maren abrió las manos. En realidad no queremos que ese almacén permanezca desaparecido. Queremos que su nuevo propietario tenga miedo de usted y sea obediente sobre a quien le vende. Asentí con la cabeza en señal de comprensión. ¿Pero por qué no podemos denunciarlo? Sobre todo si la corona ya lo sabe, pregunté, no por curiosidad, sino porque no podía conciliarlo con nuestra información. Todavía eres nuevo, dijo Gregor. Quizás aún no hayas comprendido bien cómo funciona la organización. Maren levantó una mano y lo cortó. Mira, la cruz de hierro es más compleja de lo que parece. Para los forasteros, no son más que locos blandiendo espadas. Pero nació como una organización religiosa. Solo han pasado 5 años desde que el príncipe se apoderó de él y lo transformó en algo militar. Todavía hay muchos fanáticos sentados en posiciones de poder. Es difícil saber cómo reaccionarán cuando se les entregue información como esta, dijo Maren. Sin mencionar a los hijos de puta amantes de los elfos. Henrik se unió. Eso también está. Gregor estuvo de acuerdo. ¿Quién? Yo pregunté. La facción de la princesa Elara. Dijo Maren. Ella está en contra de la guerra. Cree que hay un camino hacia la paz con esos monstruos. Sacudí la cabeza, tratando de encajar todas las piezas en su lugar apropiado, y me obligué a hacer una pregunta más. ¿Cuántos? Dije. ¿Cuántos titanes puede soportar esta ciudad a la vez? Gregor frunció el ceño,
como si fuera la primera vez que pensaba en eso. Miró a Maren. ¿Alguna vez hemos visto más de uno en un día? Él le preguntó. ¿En 14 meses? Maren negó con la cabeza. Uno. Siempre uno. Luego vuelve a las dunas para lamerse y una semana después es problema de otra persona. Ella se encogió de hombros. No comparten. Son territoriales, lucharán entre sí antes de luchar juntos contra un muro. No obtienes dos. Pero si lo hicieras, presioné. Dime que lo hiciste. 2. ¿Podría el sultán aguantar? Ella lo pensó. 2, dijo finalmente. Tal vez. 2 sería el peor día que esta ciudad haya sobrevivido jamás. Pero creo que sobrevive. Levantó un segundo dedo al lado del primero. 2. 3. Maren bajó la mano. 3 serían el fin de Calatar, dijo simplemente.